Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios abre la puerta de la esperanza. En nuestro viaje por esta vida, nos encontramos con muchas pruebas y obstáculos. Cuando las personas se enfrentan a tales pruebas y problemas, a menudo se dan por vencidas, murmuran o se quejan. En este estado, no pueden superar los obstáculos y se sienten frustrados. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que el pueblo de Dios se encuentra con alguna prueba u obstáculo, ¿qué prepara Dios para ellos? Descubrimos que Él siempre prepara la puerta de la esperanza y la mantiene abierta de par en par. La vida en esta tierra puede ser cansada y difícil, pero la vida eterna en el cielo en la que algún día entraremos está completamente llena de esperanza. Con cuánto anhelo esperan ese mundo de gracia, donde una vida gloriosa continúa día tras día. Un mundo sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor y sin tristeza. Que todos nos convirtamos en la familia celestial, que pronto disfrutará de la vida eterna y las bendiciones con Dios para siempre en nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Cuando miramos hacia atrás en la historia de Israel, podemos ver que los israelitas fueron esclavos en la tierra de Egipto durante un periodo de unos 400 años. Sus vidas fueron realmente duras y arduas. Clamaban a Dios todos los días: por favor, líbranos de este lugar de sufrimiento, un lugar que no es diferente del reino de la muerte. 400 años no es poco tiempo. Mientras elevaban esta oración a Dios, generación tras generación, ¿qué hizo Dios finalmente por los israelitas en Egipto a través de Moisés? La misma liberación que habían anhelado y esperado comenzó a ocurrir. Dios no solo los libró de Egipto, sino que también les preparó la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, donde finalmente podrían establecerse. Sin embargo, en su viaje a la tierra de Canaán, la extensión física del desierto se presentó ante ellos como un gran obstáculo. En el desierto, no tenían suficiente comida para comer ni suficiente agua para beber. Sin embargo, hubo una razón clara por la que Dios los guió por ese camino. Si los israelitas hubieran viajado por una tierra con buenas condiciones de vida, habrían tenido que luchar en guerras todos los días desde el momento en que abrían los ojos cada mañana. Esto se debió a que muchas otras naciones ya se habían arraigado y establecido en esas tierras más habitables. Por eso Dios guió a los israelitas a través del desierto más árido, un lugar inhabitable para el hombre. Sin embargo, ¿qué encontraron a lo largo de ese viaje? Se enfrentaron a obstáculos constantes. Sin embargo, incluso en un entorno que bordeaba la desesperación, Dios siempre les abrió la puerta de la esperanza. Era una distancia que los israelitas podrían haber recorrido en solo 10 días, y habían preparado la comida para un mes completo, incluso con un excedente. Sin embargo, incluso después de un mes, todavía no habían llegado a la tierra de Canaán. A partir de ese momento, una sensación de crisis comenzó a abrumarlos. Ante sus propios ojos, se desarrolló un vasto desierto, un desierto arenoso sin comida a la vista. Además, Dios los condujo a una tierra árida y estéril, carente de alimento y agua, las necesidades más básicas para la supervivencia humana.
Como resultado, comenzaron a surgir quejas y murmuraciones del pueblo. Dijeron, en Egipto, al menos podíamos sentarnos junto a las ollas de carne y comer hasta saciarnos del guiso. Sin embargo, aquí en el desierto, no se puede encontrar comida en ninguna parte. En cuanto al agua, para una gran población de 3 millones de personas en movimiento, incluso 10 pozos no habrían sido suficientes. Qué desesperadas eran sus circunstancias. Por lo tanto, en lugar de dar gracias por la gracia de Dios que los había liberado de la esclavitud, sus 40 años en el desierto se caracterizaron por constantes quejas y murmuraciones. ¿Dios permitió que tuvieran sed? Era un entorno donde no había absolutamente nada de agua, y sin embargo, ni una sola persona murió de sed. Ni una sola persona murió de hambre en el desierto. ¿No deberíamos reflexionar siempre sobre estas cosas? Cuando estaban en una situación desesperada, gritando, "No hay pan", Dios tomó una acción extraordinaria. ¿Qué caía del cielo para ellos cada día? Dios les hizo descender la comida llamada maná. Solo el número de hombres israelitas era 600.000. Si incluimos a sus esposas e hijos, los demógrafos estiman que al menos 3 millones de personas viajaban juntas. Los varones menores de 20 años no se incluyeron en este recuento, y por supuesto, el número de mujeres ni siquiera se contó. El proceso de llevar a esta gran población a la tierra de Canaán estuvo lleno de desesperación, porque no había comida ni agua para beber. En un entorno que puede describirse como el pináculo de la desesperación, Dios hizo llover pan para ellos todos los días. Cuando gritaron, "Se nos acaba el agua", Dios hizo brotar un manantial de una roca, asegurándose de que no les faltara agua. Desde el punto de vista humano, Dios los condujo al desierto, un desierto que parecía el lugar más desfavorable para la supervivencia. Pero en ese mismo lugar, les abrió una historia de esperanza. Cuando caminamos con Dios, ¿qué es lo que siempre tenemos? Tenemos la puerta de la esperanza. Por eso, el autor del libro de Salmos nos dice que siempre pongamos nuestra esperanza en Dios. Veamos el Salmos 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Quiso decir, toda mi esperanza entera, está en Dios. Si esta es nuestra confesión, ¿no podremos seguir a Dios por donde quiera que nos guíe? No hay agua en ese camino. ¿Cómo es posible que una multitud tan grande de personas viaje por un lugar como ese? Esta es una situación imposible. En este lugar no hay comida. Esto es lo que pensaban casi todos los israelitas en ese momento. Sin embargo, los que ponían su mente en Dios pensaban de manera diferente. No importa cuán árida sea la tierra y cuán grandes sean los obstáculos, la puerta de la esperanza siempre está abierta para aquellos que ponen su esperanza en Dios.
De hecho, en esa tierra estéril donde no podía crecer ni un solo grano, no se enviaba comida del cielo todos los días, suficiente para que esa gran multitud comiera durante 40 años sin pasar hambre. Cuando miramos todas estas escenas, nos damos cuenta de que Dios es quien siempre nos abre la puerta de la esperanza. Incluso cuando estamos al borde de la desesperación, la puerta de la esperanza siempre está abierta, para aquellos que confían en Dios, y ponen su esperanza en Él. Por eso, seamos todos personas que saben avanzar hacia esa puerta de la esperanza. Padre y madre siempre nos han enseñado que las bendiciones están envueltas en el papel de dificultades. En nuestro camino del Evangelio, a veces encontramos obstáculos y dificultades. A veces, nos esperan cosas que deseamos evitar, pero nos encontramos en una situación inevitable, en la que debemos recorrer ese mismo camino. Vayamos a Números capítulo 13 versículo 25. Esta es la escena en la que los 12 espías regresaron al campamento de Israel para dar su informe después de reconocer la tierra de Canaán durante 40 días. Números capítulo 13 versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. En pocas palabras, los descendientes de Anac se refieren a una raza de gigantes. Informaron que una raza de tremendos gigantes, que superaban en estatura a los israelitas, guardaban toda la tierra. En todos los aspectos, fue un informe desalentador. ¿Y las personas que vivían en esa tierra? Eran poderosos. ¿Y las ciudades? Eran fortificadas e inmensas. En cuanto a la estatura de la gente, informaron, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Esta es una expresión que se usa para describir una diferencia tan grande, que desafía la comparación. Al escuchar este informe de los 10 espías, todo el pueblo de Israel comenzó a preocuparse. La desesperación nos abrumó. Pensaron, seremos completamente destruidos sin poner un pie en la tierra de Canaán. Nosotros somos como niños, mientras ellos son hombres de gran estatura. ¿Cómo puede un niño prevalecer contra ellos? Escuchaban informes que los atrapaban en una mentalidad de derrota. Cuando toda su esperanza se desvaneció y su desesperación llegó al colmo, 2 de los espías, Josué y Caleb, gritaron ante la multitud: Dios está con nosotros, declararon. ¿Por qué teméis? Los 10 espías solo informaron sobre la realidad física que observaron, dejando a Dios fuera de la ecuación. Sin embargo, Josué y Caleb agregaron la fe a su relato. Razonaron, aunque las circunstancias sean duras, ¿no es esta la tierra que Dios nos prometió? A los ojos de Dios, ellos no son nada. ¿Cómo podemos rendirnos? ¿Los devoraremos? Entremos y tomemos posesión de la tierra. Las probabilidades estaban completamente en su contra. Sin embargo, ¿qué tenían? Tenían la promesa de Dios. ¿No es por eso que la tierra de Canaán se llama la tierra prometida? Ya que es la tierra que Dios ha prometido, no debemos tener miedo, sean cuales sean las circunstancias. Aquellos que ponen su esperanza en Dios siempre se aferran a esta fe absoluta. Dios es quien abre la puerta de la esperanza.
No importa cuán desalentadora sea nuestra situación o circunstancias, siempre es Dios quien abre la puerta de la esperanza. Por eso la Madre Celestial siempre dice, las bendiciones vienen envueltas en sufrimiento. Hermanos, ¿no es esta la razón por la que confiamos, amamos y reverenciamos a Dios aún más? Los israelitas salieron de Egipto con este tipo de fe, pero a medida que viajaban por el desierto, comenzaron a fijar sus ojos en su dura realidad. Por otro lado, Josué y Caleb vieron la verdadera realidad en la que Dios estaba presente. Desde esta perspectiva divina, los descendientes de Anak eran insignificantes, y sus ciudades fortificadas resultaron ser nada. Esto se debe a que siempre creyeron que para Dios, la tierra es como una gota en un cubo y es considerada como una mota de polvo en la balanza. Por lo tanto, mientras todos los demás estaban desanimados y abatidos, Josué y Caleb pudieron animar al pueblo y levantarles el ánimo. Veamos Números, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Al escuchar este informe, el pueblo gritó, no nos queda esperanza. Lloraron toda la noche, preguntándose, ¿fue un error salir de Egipto? E incluso dijeron, escojamos un líder y volvamos a Egipto. De esta manera, surgieron todo tipo de voces disidentes entre el pueblo. Vayamos a Números capítulo 14 versículo 1. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Cuando fueron liberados de su esclavitud en Egipto, siguieron con alegría a Moisés y a Aarón, ofreciendo fervientes alabanzas a Dios que los había rescatado. Sin embargo, después de escuchar el mal informe de los 10 espías, lloraron toda la noche y comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Incluso llegaron al punto en que hablaron de abandonar Canaán, la misma tierra que Dios les había prometido. Creo que apenas hay una persona entre nosotros que haya pasado por la vida sin experimentar dificultades. Tal es la naturaleza misma de la vida. Cada individuo tiene sus luchas personales, cada iglesia tiene sus propias dificultades, y como miembros de la sociedad, enfrentamos desafíos en nuestra vida diaria. Ya que todos se enfrentan a las olas de dificultades, ¿qué nos enseña la Biblia a nosotros, como personas de fe, qué es la respuesta sabia y prudente en esos tiempos? ¿Dónde nos dice que pongamos siempre nuestra esperanza? Aquellos que ponen su esperanza en Dios siempre descubrirán que la puerta de la esperanza permanece abierta. Sin embargo, aquellos que no ponen su esperanza en Dios solo se fijarán en sus circunstancias presentes, al igual que los que murmuran constantemente. ¿Sacó Dios a los israelitas de la tierra de Egipto de una manera fácil? Trabajó,
enviando 10 plagas sobre Egipto y quebrantando el corazón endurecido de Faraón. Respondió a las oraciones que habían ofrecido durante generaciones, concediendo su más profundo deseo, y no tardaron en murmurar de nuevo. ¿No fue una situación desafortunada? No debemos encontrarnos en la misma posición que ellos. Cuando confiamos en Dios, Él siempre abre la puerta de la esperanza, incluso en medio de la desesperación. Por lo tanto, ustedes y yo, debemos ser como Josué y Caleb, siempre fijando la mirada en la puerta de la esperanza que Dios ha abierto. Continuemos con Números capítulo 14 versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Josué y Caleb confiaron absolutamente en la promesa de Dios. Gritaban, diciendo, si Dios está con nosotros, ¿qué hay que temer? Por eso, de los 600.000 hombres de 20 años o más que salieron de Egipto, ninguno entró en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Sin una confianza absoluta en Dios, no podían entrar en la tierra de Canaán. Nosotros también estamos recorriendo el camino a través del desierto de la fe. En este camino, para aquellos que confían en Dios y ponen su esperanza en Él, la puerta de la esperanza siempre está abierta. Por lo tanto, en lugar de decir, es imposible, digamos, ya que Dios está con nosotros, ciertamente hay un camino. Hay esperanza, sigamos adelante, confiando en la promesa de Dios. Creo que los miembros de nuestra familia de Sión deben llevar una vida así. Por supuesto, los que tenían 20 años o menos, cuando salieron de Egipto entraron en la tierra de Canaán, junto con Josué y Caleb. Aquellos que ponen su esperanza en Dios siempre pueden ver la puerta de la esperanza. Resulta trágico, entonces, que aquellos que no tienen esta esperanza no puedan verla. Los 10 espías, habiendo olvidado por completo que era la tierra que Dios había prometido, solo hablaron de la realidad física ante ellos. Deben haber pensado, en nuestro viaje de Egipto a la tierra de Canaán, este vasto desierto es un gran obstáculo. Preparemos abundante comida y agua antes de partir. Sin embargo, una vez que todo lo que habían preparado se consumió en el desierto, comenzaron a murmurar. Hermanos, el desierto de la fe por el que estamos caminando no es diferente. Habrá momentos en los que nos enfrentemos a circunstancias aún más desesperadas que el camino en el desierto. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a circunstancias tan desesperadas, ¿en quién debemos poner nuestra esperanza? En tiempos de paz, sabemos muy bien que debemos poner nuestra fe en Dios. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, tendemos a olvidar esto. ¿No fue lo mismo para ellos? En tiempos de paz, clamaban, alabado sea el Señor. Nuestro Dios es el más grande. Por la gracia de Dios, fuimos librados de Egipto. Después de cruzar el Mar Rojo, María y las mujeres danzaban con gran alegría, alabando y glorificando a Dios, ¿no es así? Siempre debemos mirar a Dios. Aunque todo lo que tenemos ante nuestros ojos parezca insuperable, siempre debemos buscar la puerta abierta de la esperanza que Dios ha preparado para nosotros. Esa puerta ciertamente existe. Si no fuera así, Josué,
Caleb y todos los hijos menores de 20 años que salieron de la tierra de Egipto, habrían perecido en el desierto. Sin embargo, ¿qué les ocurrió? A través de la historia de la Biblia, no podemos confirmar que recibieron la tierra, que Dios les había prometido como herencia. La dividieron entre todas las tribus, y se establecieron allí en su gracia. Por lo tanto, como Josué y Caleb, debemos ser aquellos que descubren que la puerta de la esperanza está siempre abierta para aquellos que confían en Dios y ponen su esperanza en Él. Hermanos, no se dejen abrumar por los obstáculos que enfrentan. Si confían todo a Dios y buscan resolver sus problemas, descubrirán que Él siempre tiene abierta la puerta de la esperanza. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ¿Qué le dijo Jesús? Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Veamos el versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Como pescador experimentado que había trabajado en estas aguas toda su vida, Pedro sabía exactamente dónde encontrar los bancos de peces. Sin embargo, después de trabajar duro toda la noche, no habían pescado ni un solo pez. Para un pescador, este es un momento de absoluta desesperación. Necesitaba pescar simplemente para mantener a su familia, pero regresaba con las manos vacías. En ese momento, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Él dijo: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Confiando en su palabra, echó las redes y pescó una enorme cantidad de peces. Imagínese lo desanimado y frustrado que se debe haber sentido, pensando: hemos trabajado toda la noche, pero hemos llegado con las manos vacías. Cuando llegó al punto máximo de su frustración, Jesús le dijo que se hiciera mar adentro, y echara las redes para pescar. Si Pedro hubiera dicho: he trabajado toda la noche y estoy muy agotado, no creo que pueda continuar más, nunca habría tenido la oportunidad de experimentar un milagro tan grande. ¿Qué sucede cuando nos sentimos más desesperados, cuando parece que no hay camino a seguir ni respuesta? Precisamente entonces vemos la puerta de la esperanza que Dios ha preparado para nosotros. Durante toda la noche, Él echó y recogió las redes. Hermanos, esa no es una tarea fácil. Sin embargo, decidiendo confiar en la palabra, Pedro dijo: más en tu palabra echaré la red. Cuando echó las redes, pescó una cantidad tan grande de peces. Tuvo que llamar a sus compañeros pescadores, Santiago y Juan, e incluso después de que llenaron los barcos, la pesca fue tan abundante que los barcos comenzaron a hundirse. Todo esto, dice la Biblia, fue capturado en una sola pesca. Quizás se pregunten: ¿qué tiene de milagroso pescar peces? Sin embargo, el punto crucial para nosotros aquí es que no debemos desanimarnos en tiempos de desesperación. En cambio, debemos fijar nuestros ojos en la puerta de la esperanza que Dios nos ha abierto. Si vamos a Lucas capítulo 23, encontramos el relato de la crucifixión de Jesús. Imagínense el miedo que debieron sentir los santos de la iglesia primitiva al presenciar la escena de Jesús muriendo en la cruz. Los discípulos estaban reunidos, habiendo cerrado las puertas con llave,
sin poder ni siquiera salir. Cuando la gente se enfrentó a Pedro, preguntándole, ¿no eres tú también seguidor de Jesús?, lo negó 3 veces, temiendo verse implicado. No lo soy. Absolutamente no lo soy. Todos habían sido testigos de cómo los soldados romanos se llevaban a rastras a su líder, le clavaban en la cruz y exhalaban su último aliento después de gritar, Eli, Eli, lema sabactani. Para aquellos que habían puesto su fe en Jesús, podría haber habido un momento más desesperado. Cuando todo el pueblo de Israel calificó la fe en Jesús como la secta de los nazarenos y la descartó como una religión que cree en un simple hombre, y cuando Jesús mismo fue crucificado y murió en tales circunstancias, todo parecía completamente desesperado para los santos de la iglesia primitiva. Pero, ¿qué ocurrió al tercer día? Resucitó de entre los muertos. Destrozó el poder de la muerte y resucitó. Un acontecimiento tan notable en la historia humana tuvo lugar. Hermanos, aunque caigamos en la más profunda desesperación, la puerta de la esperanza que Dios tiene abierta para nosotros siempre está ahí. Al difundirse la noticia de la resurrección de Jesús entre los discípulos, estos comenzaron a ser increíblemente audaces. En su desesperación, Dios les guiaba a mirar la puerta de la esperanza. Después de resucitar de entre los muertos al tercer día, pasó 40 días confirmando a sus discípulos que Él estaba vivo. ¿No está este relato en el primer capítulo de Hechos? Por estos acontecimientos, los discípulos oraron con fervor a Dios de nuevo. 10 días después, en el día de Pentecostés, el 50º día tras su resurrección, el Espíritu Santo de la lluvia temprana descendió sobre ellos mientras oraban en el aposento alto de Marcos. Aunque antes habían ocultado su fe en Jesús, ahora la proclamaban con gran valentía. Solo Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Sin embargo, la sociedad judía de entonces consideraba a Jesús solo como el hijo de un carpintero. Lo veían como un hombre, no como Dios. Incluso hoy, esta perspectiva sigue casi sin cambios en Israel. Pero, ¿qué de los discípulos de Jesús? Al haber presenciado su resurrección de entre los muertos al tercer día, y su ascensión del Monte de los Olivos, no comenzaron su obra como evangelistas, testificando a toda la humanidad que Dios vino a esta tierra en carne, y realizó estas obras asombrosas y de gracia. En los momentos más desesperados de los santos de la iglesia primitiva, Cristo reveló y demostró a todos que Él es la gran puerta de esperanza. Por tanto, no nos quedemos en la desilusión ni la frustración. Oro para que todos los miembros de nuestra familia celestial miren la puerta de esperanza que Dios ha preparado y completen la obra del Evangelio en todo el mundo. No necesitamos preocuparnos pensando, ¿cómo predicaremos el Evangelio a 8.000 millones de personas en todo el mundo? ¿No nos ha dado Dios ya su promesa? ¿Hasta dónde dijo que sería predicado el Evangelio del reino de los cielos? Veamos Mateo capítulo 24 versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿De quién son estas palabras? Esta es la profecía que Jesús mismo pronunció cuando vino hace 2000 años. Este Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin.
Hermanos, ¿debe desarrollarse esta obra de Dios tal como fue profetizada, o no? Sin duda debe cumplirse. Hemos sido llamados a esta obra que Dios ciertamente cumplirá, ya que debemos transformar este mundo oscuro y sombrío en un mundo de luz. Debemos proclamar el nuevo pacto, la Pascua, la Madre Celestial, el nombre nuevo del Padre y nuestra Iglesia de Dios. Al hacerlo, seamos los que abramos la puerta de la oportunidad para que todos los habitantes del mundo participen en la salvación. Cada paso del camino no será fácil. En las naciones budistas, no es fácil predicar a causa de su fe. Del mismo modo, en los países hindúes, tampoco es fácil hacerlo a causa de su fe. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, Dios está llamando a todos los hijos de Sión. Si solo nos centramos en las dificultades, no podremos avanzar. ¿Dice la palabra de Dios que el Evangelio del reino de los cielos será predicado a todo el mundo o no? Debemos creer que esta palabra se cumplirá tal como está escrita. ¿Por qué nuestra Sión está en todo el mundo? ¿Es porque alguien es sobresaliente o posee grandes habilidades de liderazgo y planificación? Dios siempre ha sido nuestra puerta de esperanza, y las obras de la gracia siempre se han cumplido según su palabra. Con fe firme, miremos siempre a la puerta de la esperanza de Dios. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.